Antes de que empiece esta historia, quiero invitarte a suscribirte al canal Destinos Cruzados, donde las almas olvidadas encuentran su voz y cada historia teje una enseñanza que puede cambiarte la vida. Hoy conocerás a Iván Castillo, un adolescente latino que solo quería esperar a su madre en paz, pero terminó enfrentando una tormenta de prejuicio en un lugar donde jamás pensó ser juzgado. Saquen a ese niño de aquí ahora mismo. La frase, cortante y llena de desprecio, cruzó el parque como un rayo en cielo despejado. Todo era tranquilidad, hasta que el grito de una mujer rubia y bien vestida, de aspecto adinerado, cambió el ambiente por completo. Señalaba con furia a un joven que estaba sentado tranquilamente en un banco, mirando su celular. El muchacho, Iván Castillo, apenas sí reaccionó, solo alzó la vista. Confundido, no entendía qué había hecho para provocar tanto odio. Sujetaba el teléfono con fuerza, como si fuera lo único que lo anclaba a la calma. La mujer no dejaba de gritar. Lleva horas aquí, está claro que trama algo. Este parque es para familias, no para gente así. No terminó la frase, pero todos entendieron a qué se refería. Alrededor, la gente empezó a mirar. Algunas parejas paseaban a sus perros, unos niños corrían por el pasto, pero poco a poco el foco se centró en Iván y en la mujer. Más tarde sabrían que su nombre era Claudia Monteverde, residente de una zona exclusiva en Stamford, Connecticut. Su voz, aguda y dominante, se escuchaba por todo el parque. Iván, de 15 años, estaba esperando a su madre como lo hacía cada fin de semana. Era un chico callado, buen estudiante, tranquilo. Su madre, Margaret White, era una juez federal con reputación intachable. Había adoptado a Iván cuando era pequeño y lo había criado con firmeza, amor y principios. Ir al parque mientras la esperaba era su ritual. Le traía paz. Pero esa tarde, todo se desmoronó. Claudia ya había llamado al 911. Sí, hay una persona sospechosa en el parque. Parece peligrosa. Deberían enviar un coche. Mientras tanto, Iván se mantenía inmóvil en el banco, con las manos a la vista. Sabía bien lo que su madre siempre le había dicho: no hagas movimientos bruscos, la calma te puede salvar. El miedo le recorría el pecho, pero lo disimulaba bien. Minutos después, llegaron 3 patrullas. Las sirenas cortaron la tranquilidad como cuchillas. Luces rojas y azules reflejaban en las hojas de los árboles. Todos los presentes giraron la vista hacia el joven. Iván tragó saliva. Se puso de pie despacio, con las palmas abiertas al frente. Estoy esperando a mi madre, dijo con voz temblorosa. No he hecho nada. Los policías no parecían escuchar. Claudia Monteverde tomó la palabra una vez más. Estaba aquí solo, merodeando. Le dije que se fuera, pero no me hizo caso. El jefe del equipo, Sargento Thompson, se adelantó. Era un hombre alto, corpulento, de mirada dura. Pidió la identificación de Iván, quien explicó que no la tenía por ser menor de edad. Aún así, trató de mantener la calma. Pero justo cuando la situación empezaba a tensarse aún más, un sonido lo cambió todo. Un motor rugiendo a lo lejos, un sedán negro que se detuvo con fuerza en el estacionamiento del parque. La puerta se abrió y una mujer de traje oscuro, elegante y decidida, bajó del vehículo. Tenía el cabello recogido, la mirada firme y caminaba como quien está acostumbrada a imponer respeto. Era Margaret White, la madre de Iván, pero no venía como juez. Venía como madre. La escena se congeló por un instante. Todos la miraban. Margaret no le habló a los policías ni a Claudia. Caminó directo hacia su hijo. ¿Estás bien, hijo? Iván asintió. No pudo hablar. Solo se le humedecieron los ojos. Margaret lo abrazó por un segundo y luego se giró. Ahora sí, hacia los policías. La batalla apenas comenzaba. Margaret White no perdió el tiempo. Respiró hondo y con voz firme se dirigió a los agentes que rodeaban a su hijo. Soy Margaret White, juez federal. Señaló a Iván con la palma extendida. Es mi hijo. Ahora díganme, ¿por qué lo están tratando como a un criminal? El silencio fue inmediato. Todos los policías se quedaron inmóviles, como si el suelo acabara de temblar bajo sus pies. El sargento Thompson intentó reaccionar. Señoría, recibimos una llamada, una denuncia por comportamiento sospechoso. ¿Sospechoso?, interrumpió Margaret, elevando apenas la voz. ¿Esperar a su madre en un banco se considera ahora comportamiento sospechoso?
La pregunta rebotó entre los árboles. La multitud alrededor contenía el aliento. Algunos ya tenían sus teléfonos en mano, grabando la escena. Claudia Monteverde, visiblemente molesta por la interrupción, volvió a intervenir. Yo solo intentaba proteger a las familias. Este parque no es lugar para... Pero se detuvo. El tono de su voz, su elección de palabras, no había manera de ocultar lo que realmente pensaba. Y Margaret, con una mirada que cortaba como cuchilla, la enfrentó. ¿Este parque no es lugar para qué, señora Monteverde? ¿Para adolescentes latinos? ¿Para hijos como el mío? Porque eso es lo que está insinuando. Y no lo voy a tolerar. El ambiente se volvió denso. Claudia intentó replicar, pero las palabras se le enredaron en la boca. No era fácil justificar lo injustificable frente a una multitud, frente a una madre, frente a la verdad. Claudia Monteverde, visiblemente molesta por la interrupción, volvió a intervenir. Yo solo intentaba proteger a las familias. Este parque no es lugar para... Pero se detuvo. El tono de su voz, su elección de palabras, no había manera de ocultar lo que realmente pensaba. Y Margaret, con una mirada que cortaba como cuchilla, la enfrentó. ¿Este parque no es lugar para qué, señora Monteverde? ¿Para adolescentes latinos? ¿Para hijos como el mío? Porque eso es lo que está insinuando. Y no lo voy a tolerar. El ambiente se volvió denso. Claudia intentó replicar, pero las palabras se le enredaron en la boca. No era fácil justificar lo injustificable frente a una multitud, frente a una madre, frente a la verdad. Margaret se acercó lentamente a ella, con paso firme pero sin agresividad. Cuando decidiste llamar a la policía solo por el color de piel de mi hijo, no estabas protegiendo a nadie. Estabas actuando por prejuicio, y este tipo de comportamiento... Hizo una pausa breve. Es el que convierte una situación simple en una tragedia. Los presentes estaban atentos, casi hipnotizados. Las palabras de Margaret no eran solo para Claudia, eran para todos. Eran una lección pública. Volvió la mirada hacia los agentes. Sargento Thompson, ¿qué protocolos tiene su departamento para verificar denuncias como esta antes de movilizar unidades completas? Porque lo que he presenciado hoy aquí no es protección comunitaria, es discriminación. Thompson, nervioso, aclaró la garganta. Seguimos los procedimientos, señora. No hubo intención de discriminar. ¿Procedimientos? Margaret alzó una ceja. ¿Y esos procedimientos incluyen interrogar a un adolescente sin evidencia, sin testigos, sin causa probable? ¿Sabe usted el daño que eso puede causar? El sargento bajó la mirada. No tenía una buena respuesta. Iván, a unos pasos, observaba todo en silencio. Ya no se sentía solo, ni pequeño, ni vulnerable. El poder de su madre, su firmeza, su indignación genuina lo llenaban de una energía que nunca había sentido. Por primera vez se sentía defendido, verdaderamente visto. Margaret giró nuevamente hacia Claudia. ¿Y usted?, dijo con la voz más baja, pero igual de firme. Necesita reflexionar sobre lo que ha hecho, porque sus acciones no solo fueron irresponsables, fueron peligrosas. Claudia agachó la cabeza. Ya no tenía palabras. El juicio público ya estaba en marcha y había perdido sin siquiera poder argumentar. Margaret colocó una mano en el hombro de Iván. Esto no termina aquí, dijo en voz baja pero clara. Voy a asegurarme de que se hagan cambios para proteger a mi hijo y a muchos otros que no tienen voz. Horas después, ya en casa, Margaret no descansó. Encendió su computadora, se sirvió una taza de café y comenzó a escribir. Cada palabra del informe que redactó estaba medida, precisa, cargada de intención. Sabía que esto no podía quedarse como una anécdota más, no cuando era parte de una historia que se repetía cada día en cada ciudad del país. Una historia de prejuicio, de miedo, de silencios cómplices. Al día siguiente, hizo varias llamadas. Primero al departamento jurídico del ayuntamiento, luego al departamento de supervisión policial. Finalmente, contactó con una organización que defendía los derechos civiles de jóvenes latinos. Margaret White no era una madre cualquiera, era una jueza con poder, sí. Pero más que eso, era una mujer que no iba a permitir que su hijo cargara con una herida que no merecía. Mientras tanto, Iván tampoco podía dormir. Desde su cama, repasaba todo lo que había vivido. La mirada acusadora, el sonido de las sirenas, la forma en que el parque se convirtió en una sala de juicio sin jurado ni defensa. Y luego, su madre, firme, valiente,
Se preguntaba cuántos chicos como él no tenían a alguien así que los defendiera. Y ahí, en medio de la noche, nació en él una semilla, la de querer cambiar las cosas. No solo para él, para todos. Pasaron solo unos días antes de que Margaret recibiera la llamada que esperaba. Juez White, habla el teniente Brooks del Departamento de Policía de Stanford. Nos gustaría hablar con usted sobre el incidente ocurrido en el parque el fin de semana pasado. La voz del otro lado del teléfono sonaba nerviosa, medida. Margaret aceptó la reunión sin dudarlo. Cuando llegó al cuartel, vestía un traje sobrio, su cabello recogido con firmeza y su carpeta de documentos bajo el brazo. No venía a conversar, venía a exigir justicia. En la sala de juntas, el jefe de policía intentó restar importancia al incidente. Fue un malentendido. La señora Monteverde solo intentaba proteger a la comunidad. Margaret lo interrumpió sin levantar la voz, pero con una autoridad que no requería volumen. ¿Proteger de qué? ¿De un adolescente latino sentado en un banco? Ese argumento es exactamente el problema. Lo que ustedes llaman prevención, nosotros lo vivimos como persecución. Sacó el informe que había redactado y lo deslizó sobre la mesa. Exijo 3 cosas. Formación obligatoria sobre sensibilización racial para todos los agentes. Una revisión completa del protocolo de actuación ante denuncias anónimas sin fundamento. Y que la señora Monteverde enfrente cargos por denuncia falsa. El silencio en la sala fue absoluto, y mientras Margaret ponía en marcha una cadena de cambios institucionales, algo más estaba ocurriendo afuera. La historia había llegado a las redes sociales. Varios testigos del parque habían grabado el momento en que la policía rodeaba a Iván. Otros, el instante en que Margaret enfrentaba a Claudia con palabras que resonaban en la conciencia colectiva. Los videos se hicieron virales. La comunidad reaccionó. Grupos civiles convocaron reuniones, escuelas discutieron el caso en aulas de civismo y medios locales entrevistaron a Margaret y a su hijo. Claudia Monteverde, por su parte, fue arrastrada por una ola de críticas públicas. Al principio intentó justificarse. Luego, presionada por el peso de la evidencia y de la opinión pública, pidió disculpas. Margaret la escuchó, pero fue clara. Una disculpa no borra el daño. Solo tiene valor si viene acompañada de reflexión y de acción. Como parte del acuerdo legal, Claudia fue sentenciada a realizar servicio comunitario en un programa educativo contra los prejuicios raciales. Margaret e Iván decidieron asistir a una de esas sesiones. En ella, Claudia tuvo que escuchar historias reales, historias de hombres y mujeres que habían sido detenidos, despedidos, marginados, solo por su origen o color de piel. Al final del encuentro, Iván pidió la palabra. Su voz no tembló, sus ojos estaban fijos en todos los presentes. Yo solo estaba sentado esperando a mi mamá. No hacía ruido, no molestaba a nadie, pero eso fue suficiente para que alguien me considerara una amenaza. Espero que entiendan algo. Yo no debería tener que demostrar que merezco estar en paz. Nadie debería. Hubo silencio, lágrimas, incluso de Claudia, quien bajó la mirada y susurró apenas audible. Lo siento. De verdad, fue un pequeño paso, pero para Iván fue una señal de que algo sí podía cambiar. Con el tiempo, el departamento de policía implementó los cambios exigidos. Las escuelas de Stanford comenzaron campañas internas para hablar de racismo y sesgos inconscientes. Y lo más importante, Iván empezó a alzar la voz, participó en debates escolares, asistió a foros juveniles, usó su historia para educar a otros. En una cena familiar, Margaret lo miró con una mezcla de orgullo y ternura. «Has convertido algo doloroso en una plataforma para el cambio», le dijo. «Estoy muy orgullosa de ti». Iván solo sonrió. Sabía que el camino era largo, que no todo se resolvería de un día para otro, pero también sabía algo más, que cada paso contaba, que cada voz sumaba y que el silencio ya no era una opción. Y así, una tarde cualquiera en un parque común se convirtió en el inicio de un movimiento, una madre, un hijo y una verdad que ya no podía seguir siendo ignorada. Y así termina la historia de Iván Castillo. No con una pelea, sino con una firme declaración de que el prejuicio no tiene cabida, ni en los parques ni en nuestras conciencias. Porque como nos recordó Margaret White, no todos los días haces historia, pero todos los días puedes defender la dignidad. Te invito a suscribirte al canal Destinos Cruzados, donde cada historia nos recuerda que la grandeza humana puede habitar en los rincones más humildes. Y recuerda, tus actos son el verdadero testamento.